Muy buenas tardes. Decidimos en el grupo parlamentario también venir a hacer el posicionamiento al respecto de lo que está sucediendo. Primero, dejar muy claro que es nuestro grupo el que ha sido consistente desde la semana pasada. Ha sido consistente desde que apareció en el mundo este virus que desde el principio se dijo que habría de tener consecuencias devastadoras, y no se equivocaron. Y quienes lo vivieron allá en otro continente nos advirtieron de lo que podría pasar acá. Y lo estuvimos viendo. Y las consecuencias han sido muy complejas, difíciles, y lo que nos decían ellos es: vean lo que está sucediendo para que no les suceda a ustedes. Por eso es que nosotros hemos ido, con la experiencia de otras circunstancias similares como la presencia del H1N1, pues hemos venido haciendo comentarios al gobierno, propuestas, sugerencias, incluso advertencias de lo que vivimos y de lo que se tenían que tomar como decisiones. Es ahí entonces que nosotros hemos sido consistentes en, como representantes populares, como quien tiene un encargo público, poner el ejemplo. Poner el ejemplo de responsabilidad. Y esto no quiere decir dejar de trabajar. Esto no quiere decir hacernos a un lado de lo que es nuestro trabajo y de lo que tenemos que promover para efecto de que tenga consecuencias positivas en la población. Así lo hemos venido haciendo. Lo dijimos la semana pasada, ya no hay que tener sesiones ahí. Es bueno que se haga este proceso que hoy felicité, de limpia, de las curules, de todo el espacio donde se desarrollan los plenos, pero les decía que con alguien que tuviera el contagio, pues iba a tener consecuencias hacia los otros. Y entonces todo el trabajo, el buen trabajo, no servía para nada. Decíamos desde la semana pasada que no debía de hacerse ya sesiones, que viéramos alternativas, que no podemos estar ausentes hasta ante este problema en el que todos tenemos que aportar y hacer cosas, acciones, que no es solo de un gobierno, es del Estado mexicano. Y entonces advertimos que nuestro grupo parlamentario, por supuesto que estaría aquí, por supuesto que estaría participando mientras se buscaba y se lograba un acuerdo, pero que por supuesto buscaríamos no estar allá adentro para que no, entonces nosotros no propiciáramos el contagio al subirse a un avión, al entrar a un espacio público, al tener contacto con muchos ciudadanos que tienen mis compañeras y compañeros en sus estados. Y desde la semana también pasada hemos venido promoviendo un acuerdo en el que el bloque, los partidos que hemos estado reuniéndonos, lo pusimos en la mesa del grupo mayoritario y se vinieron haciendo diferentes correcciones, varias. Y hoy por la mañana creímos que ya habíamos logrado dar ese brinco, ese paso, para entonces sí suspender las sesiones, sí dejar trabajando a la Jucopo 2 o más veces a la semana, y por medio de nosotros los coordinadores decir lo que dicen mis compañeras y compañeros y buscar eco en el propio gobierno federal. De eso se trata. ¿Qué otro tema más importante puede haber que no es este tema del virus? Y no en México, en el mundo, ningún otro. Con sus efectos, ¿cuál? El económico. Por eso es que teníamos que seguir aquí, pero no sesionando. Se buscó una alternativa, se buscaron diferentes alternativas, entre ellas el tema de ocupar las tecnologías para hacer que el Senado siguiera funcionando. Hoy por la mañana, tengo que reconocerlo y decirlo, la propia presidenta nos dijo que había problemas operativos, técnicos y por supuesto legales, que van desde constitucionales hasta modificaciones al reglamento, por lo que no se podía lograr. Y por eso es que en el acuerdo pusimos que se revisara para futuras
que volviera a suceder que suspendiéramos las sesiones. Sí tengo que decirlo también que cada coordinador dijo después, desde su elaboración desde el jueves, como lo hizo particularmente el senador Curi, que habría de irlo a comentar con su grupo parlamentario, con sus senadoras y con sus senadores, como lo hicimos todos. Pero no puedo dejar de decirles que nosotros no vamos a caer, como lo hemos venido haciendo desde la semana pasada, en una irresponsabilidad de actuar como no se debe de hacer en este problema mundial y que a México le va a afectar hasta donde se dice muchísimo, y nosotros queremos aportar nuestra parte para no ser parte de ese problema. Dejar claro que si se decide seguir aquí, por supuesto que vendremos a pasar lista, por supuesto que estaremos todo el día en el Senado, pero no estaremos ahí adentro porque creemos que es un lugar de contagio, inminente contagio. Hemos visto la sesión del día jueves, se vieron temas que en otra circunstancia seguramente serían muy importantes, pero en esta circunstancia no. Lo único para lo que deberíamos de estarnos reuniendo en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los gobiernos locales, en las cámaras locales, en los ayuntamientos, en los cabildos, es para ver cómo se enfrenta este tema que los líderes mundiales de todo el mundo, de todo el planeta, están enfrentando y están viendo como único tema a resolver. Así deberíamos estarlo viendo en México. Ningún otro tema, ninguno más importante que no sea el de la salud de las y los mexicanos. Por eso nuestra decisión, por eso vamos a seguir en esa circunstancia. Lo único que nos va a mover es la salud, el bienestar de las y los mexicanos. Por eso hemos sido consistentes y vamos a seguirlo siendo de esta misma manera. Este sería el planteamiento de nosotros, del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República. Si nos permite, coordinador, tenemos algunas preguntas. La primera es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, senador. Para consultarle, ¿cómo evalúa el comportamiento del presidente de la República para encarar esta crisis? Dos, la consulta que se adoptó en Baja California para echar atrás la operación de esta cervecera, ¿qué opinión tiene de esto? Y tres, si el grupo ha tenido alguna consideración especial para el senador Aceves del Olmo en esta circunstancia, senador. Primero, Mayolo, nosotros seguimos pensando que todavía hay mucho que plantear y hacer al respecto de lo que le corresponde al gobierno federal. Si queremos decirle a la sociedad, a las y a los mexicanos, que en su mayoría requieren de asistir a un trabajo o de estar en esa parte que realizan y desarrollan de servicios, de venta, y que al dejarlo de hacer van a afectar o van a dejar de tener ese recurso para la manutención de su familia, entonces decimos que el gobierno debería de tomar medidas más importantes. Hoy escuché con atención al respecto de que se van a mandar anticipadamente o se van a mandar los recursos sociales de programas sociales. No es suficiente. Sí creemos que debe de haber estímulos, por lo menos para la micro y mediana empresa. Sí creemos que es importante ver a otros sectores que no tienen programas sociales y que son igual de vulnerables que a los que les llegan los programas sociales. Sí creemos que tenemos que ver un plan efectivo y estratégico para el campo. Sí creemos que se debe de dar, a partir de un recurso especial, apoyo a las familias mexicanas que más lo requieran. Creemos que faltan muchas cosas más. Así como la semana pasada les decíamos que ya se tenía que dar este paso, que hoy se dice porque la OMS ya nos puso en contingencia 2, pues así les decimos que hoy ya se requiere apoyar de manera más directa e importante a las familias mexicanas que más lo requieren. En cuanto a la consulta, miren, solamente les digo que aquí sesionamos,
entramos al debate para regular las consultas y nuevamente se hizo una que estaba completamente al margen de la ley y que yo entiendo que no puede tener efectos para determinar algo tan importante como es una inversión de más de 900 millones de dólares. Lo que se tenga que hacer a partir de una consulta está bien, pero bien realizada, y que se vean todos los factores y que se informe adecuadamente. Los que votaron fueron muy pocos, creo que no representan a la mayoría de ese estado enorme que es Baja California. Entonces, creo que las señales además no son las apropiadas. En este momento creo que lo que se tiene que mandar hacia el exterior y por supuesto de manera también dentro del país es certeza, es certidumbre a la inversión. Hoy que se puede ver hacia adelante un panorama verdaderamente grave en lo económico, muy grave, que tendrá consecuencias para nuestro país enormes. Dicen que desde el 29 no se había vivido una crisis como la que se vivirá. Si estamos viendo que va a suceder eso, entonces no mandemos esas señales. Creo que tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades y atenderlas en este momento. Y con todas nuestras senadoras y senadores, por supuesto que hemos venido platicando, he venido yo haciendo la sugerencia de un cuidado extremo. A veces me dicen que me voy en una circunstancia de que pareciera demasiado exagerada. Ojalá así lo hicieran todos, porque si así lo hacen todos, entonces vamos a evitar que nos pegue como a Italia, como a Estados Unidos y como a otros muchos países. Más vale exagerar, no pasa nada, hay que exagerar. Así lo hemos hecho en el grupo parlamentario, así hay muy pocas personas en el grupo parlamentario trabajando, los mínimos que se requieren para que funcione. Y por supuesto nuestros compañeras y compañeros que no vinieron por responsabilidad, porque se suben a un avión y porque no saben si traen ese virus, pues por supuesto que hay una gran comunicación y estamos tomando el acuerdo con todas y todos ellos en comunicación como hoy nos permiten las tecnologías. Entonces todos están participando en la decisión del grupo parlamentario del PRI. Félix Muñiz. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Entonces, para ustedes como representantes del PRI, no hay ninguna reforma que pueda evitar que se suspendan las sesiones, o sea, por muy importantes que sean. Primero estaría la salud. Y si en este sentido, porque la Cámara de Diputados ya suspendió sesiones, hizo ahí un acuerdo, si también deberían de acompañar esa pues decisión que tiene la Cámara, porque la Cámara ya no está sesionando y no sé ahí si es un acuerdo bicameral que se debió haber tomado, pero o se les pasó. Y si entre de ustedes, sus senadores, han tenido a alguien que ya tenga algún síntoma de gripe o de coronavirus. Gracias. Mira, empezaría por lo último. Creo que falta mucha información. Eso es lo que se debería de dar, mayor información. Que hay cualquier cantidad de, hoy lo vemos en las redes, de información que a veces incluso no tiene ningún respaldo en lo que se dice. Lo que sé hasta el momento es que en el mundo se han hecho ya muchos análisis al respecto de cuánto es el tiempo de incubación. Y se habla desde 5 hasta 12 y a veces hasta 14 días. Y esto es algo que hay que explicarle a la gente. Hoy puede tener el virus y no tener ningún síntoma. Y a los 4 días, pues darse cuenta que era una persona que traía el virus y que tal vez ya pudo contagiar a muchos más. Ese es un primer tema. El segundo, en un acto de responsabilidad, creo, es que, y por ahí vi también un artículo, que hoy debiéramos de hacer una lista de con quiénes estamos teniendo contacto, para responsablemente, en caso de tener el virus, pues hablarle a esas personas para que se revisen o se cuiden, o se pongan en cuarentena. Eso se hizo en el mundo, no lo estoy inventando yo, y les ha funcionado. Y se me ocurre un tema más en comentario de qué falta, de muchas cosas más por hacer de parte del gobierno. Una de ellas que ya lo planteamos aquí mismo en este lugar y pocos lo recogieron. Nadie se está preocupando por las familias de quienes estarán al frente en esta contingencia.
doctores, enfermeras, fuerzas de seguridad, todo el sistema de salud. ¿Quién va a cuidar a sus hijos? Ya dispusieron de una escuela donde estén las niñas y los niños de quienes van a estar dando la cara o enfrentando este problema en México. Nadie ha hablado de ello. Tengo que decirles que en varios países hay escuelas funcionando exclusivamente para los hijos de quienes estarán apoyando y enfrentando este problema en México. Déjenme decirlo, de ustedes mismos los medios de comunicación, ustedes van a seguir trabajando. Bueno, pues alguien tiene que ver quién va a cuidar a sus hijos o dónde van a estar en el encargo, mientras ustedes siguen haciendo un acto de responsabilidad que es informar a todas y a todos los mexicanos. Lo que hayan hecho en Cámara de Diputados, pues yo hoy lo reconozco. Sé que también el PRI allá estuvo haciendo este planteamiento, pero yo hago un llamado a mis compañeras y compañeros en el Senado de la República: actuemos con responsabilidad. No es hoy momento de posiciones políticas. La semana pasada un grupo parlamentario, el de la mayoría, se opuso a suspender las sesiones. Hoy ese grupo está de acuerdo en suspenderlas. El PAN la semana pasada suspendió junto con nosotros sesiones. Hoy quieren seguir en sesiones y no están las circunstancias para poderlo lograr como ellos lo están planteando. Busquemos hacer del uso de la política el instrumento para llegar a un acuerdo que nos permita resolver este problema. Desde este lugar invito a los senadoras y senadores a buscar un punto de encuentro y resolverlo, y que no se nos haga un problema que solamente parece eminentemente político. Y sí, yo insisto, no hay ningún otro tema, o debiera de estar ningún otro tema en la agenda pública que no sea el tema del coronavirus en su atención integral, que va desde salud, que es lo más importante, hasta lo económico, que por supuesto tendrá consecuencias graves. Y si nos permiten, tenemos una siguiente pregunta que nos hace llegar Angélica Mercado del Grupo Milenio. Esta pregunta es virtual. La pregunta dice así: si el PRI pediría a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que obligue al Senado a cumplir con la medida de que no haya reuniones de más de 50 personas, sean públicas o privadas, lo que incluye el Senado. No tenemos por qué pedírselo. Creo que son poderes diferentes y por supuesto nosotros, por eso hago el llamado a tomar con responsabilidad este tema. Definitivamente se debió haber hecho la semana pasada. Tomaron la decisión en la ciudad a partir de este fin de semana, a partir del lunes o martes. Bueno, pues ya estamos en este momento. Entonces, hay una instrucción, efectivamente, de la jefa de gobierno, una instrucción que han tomado apenas estos días, pero más allá de esta decisión, lo que tenemos que hacer es ser responsables nosotros y tomar la propia, y sería no sesionar, no estar ahí adentro y no ser parte del contagio que se puede dar a otros muchos habitantes de parte de nosotros, las senadoras y senadores. Muchas gracias. Les pregunta Mari Carmen Arellano. Gracias, senador. Hace un momento también en conferencia de prensa estuvo aquí el Partido Acción Nacional presentando un proyecto para la economía de esas personas que van al día a día. Ustedes, no sé si lo escucharon o demás, suspender Dos Bocas, el tren, la construcción de un aeropuerto que pues quién sabe si vaya a funcionar. No sé si ustedes compartirían eso, y sin de no ser así, ¿cuál sería la propuesta que ustedes tienen para esas personas que, como le comento, van al día y que suspender sus labores por una contingencia de salud, pues no solamente los afectaría en la salud, sino en su economía de no comer? Miren, hicimos un planteamiento el día jueves nosotros al respecto, muy claro en lo económico, porque sabíamos que viene un problema económico. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y eso es lo que ha venido pasando. No han querido ver el problema desde su inicio. Se nos advirtió desde diciembre, 3 de diciembre, primer caso en China. 4 meses después estamos tomando decisiones
Hoy todavía podemos tomar decisiones en el tema de salud más severas y en el tema económico. Se pueden tomar decisiones ahora para no tener consecuencias más graves hacia adelante. Nosotros ya presentamos nuestro plan, nuestra estrategia, se la hicimos llegar al gobierno federal y ahora a ellos les corresponde tomar las decisiones. Si no tienen recursos, suspendan lo que tengan que suspender. Hoy lo más importante es la salud de las y los mexicanos y eso pasa por el tema económico. Nosotros creemos que es el momento de tomar las decisiones importantes que todas y todos los mexicanos están esperando. Se han agregado 2 intervenciones más. La penúltima sería del señor Francisco Garfias, columnista. Sí, es en relación a lo que acaba de preguntar la compañera. Viene a mi memoria el mensaje del presidente hace 2 días diciendo que no querían soluciones al estilo neoliberal, que ese dinero, los apoyos, tandas, todo iba solo para los pobres. En otros países estamos viendo cómo están apoyando a la inversión productiva, a las empresas pequeñas, medianas, chicas. Y en otro periódico, nada más para cerrar la pregunta, leí que al final de toda esta pesadilla que estamos viviendo puede haber más quiebras que muertos. Miren, ojalá, al caso, ojalá el tema de salud no afecte a tantas y a tantos, el panorama no se ve bien. La realidad es que lo que se dice es verdaderamente grave. Ojalá no. Ojalá se tomen medidas exageradas y después digamos qué bueno que se hizo y no pasó nada y no lamentarnos de lo que pudimos haber hecho y no se hizo. Yo creo que si el gobierno está tomando la decisión de no apoyar a las grandes empresas que generan empleos para muchos miles y millones de obreros, incentivos para apoyarles y respaldarles y no cierren y no quiebren y se queden sin recursos los que ahí trabajan. Bueno, si esa es su decisión, por lo menos tienen que pensar en la micro, mediana empresa, esa que genera el mayor número de empleos en nuestro país, la micro y la mediana empresa. Y tampoco escuché estímulos. Y no son grandes empresarios, son empresarios, microempresarios, medianos empresarios que viven al día y que si no se les apoya van a tener que cerrar. Y entonces meseros, obreros, trabajadores van a quedar sin ningún recurso. Es tan claro y tan simple como lo estoy comentando. Ya dejémonos de qué tipo de estilo es el que nos lleva a tomar una decisión. Hay que tomar decisiones que le sirvan a la gente, que en este momento vayan a respaldar a la gente en una circunstancia tan difícil que ya se está viviendo. Ya se está viviendo. No hay gente en los restaurantes, no hay gente en los establecimientos, en las colonias. Se están perdiendo empleos. Ya se requiere un apoyo y un estímulo de parte del gobierno para estos sectores. La última pregunta es de Nancy Rodríguez. Sí, precisamente en la mañana el presidente dio a conocer que el señor Carlos Slim no va a despedir a ninguno de sus trabajadores. ¿Haría algún llamado a los empresarios para sumarse a esto y por parte de su grupo? Gracias. Vuelvo a decirles que Carlos Slim, que por supuesto tiene una gran empresa, no es quien da el mayor número de empleos en el país, la dan la micro y la mediana empresa. Y Carlos Slim seguramente tiene la capacidad de aguantar para no tener que cerrar ni correr a nadie. Pero estoy seguro que el que tiene una micro, una miscelánea, un pequeño establecimiento de tacos, si no tiene un estímulo del gobierno, va a tener que cerrar. Y aunque le pidamos que no lo haga, va a tener que cerrar. Y no va a tener recursos para poderle seguir pagando a sus trabajadores, va a tener que prescindir el contrato y por supuesto dejar de tener recursos para su sobrevivencia. Eso es lo que hay que ver. Un llamado a los empresarios, sí, por favor, empresarios, no cierren, pero la gran mayoría no va a poder si no reciben un apoyo. Si no estoy hablando por los empresarios, estoy hablando por los trabajadores, estoy hablando por las familias mexicanas. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Algunos empresarios, los menos, van a poder resistir y tienen capacidad económica para aguantar. Caso de Carlos Slim. Pero la gran mayoría, los que generan el mayor número de empleos, no van a poder. Y van a tener que cerrar
y se van a quedar en estado de indefensión, sin recursos, la mayoría de los trabajadores aquí en nuestro país. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias, senador.